puede ver un segundito. Un segundito que estoy... Ahí lo comparto, un segundo. Ténganme un poquito de paciencia y ahí comparto desde el principio. Ahí está. Acá. Eh, compartir, ahí está. No lo encontraba. Presentar. ¿Se está viendo? Sí, Sí. Bueno, buenísimo. bueno. Bueno, tomo la palabra para darle un poco el marco a la propuesta que tenemos para el día de hoy. En primer lugar, agradecerles por la invitación. Siempre es importante poder tener espacios para ir conociendo lo que estamos trabajando, quienes estamos acá en la Universidad Nacional de Río Negro. Así que, en primer lugar, un agradecimiento por este espacio. Y en segundo lugar, comentarles la dinámica que propusimos para esta presentación, que tiene que ver con justamente una conversación abierta en la que el equipo de investigación va a ir presentando algunos resultados y el encuadre general de este proyecto, el PIC, ahí está el código del proyecto y la duración, para reflexionar en torno a los procesos de apropiación y uso de tecnologías móviles en Río Negro, en la provincia de Río Negro, partiendo de la base de que los procesos de apropiación de las tecnologías no son procesos lineales ni homogéneos, que es un poco el discurso que en algún punto circula en torno a que las tecnologías son sumamente democratizadoras, que las personas acceden más o menos de manera igualitaria a las posibilidades de disponer y acceder a las diferentes tecnologías que se van ofreciendo. Y a partir de tratar de desandar un poco esa idea, esa mirada tan homogenizadora de las prácticas reales vinculadas con la tecnología, en el marco de este proyecto nos pusimos a indagar qué ocurría efectivamente en la provincia de Río Negro. Por eso este subtítulo que tiene que ver con el mapeo de la realidad en la vinculación con las tecnologías en la provincia, que es tan heterogénea en términos geográficos, productivos, de población, con grandes conglomerados urbanos y zonas rurales despobladas, con diferentes condiciones de conectividad, con diferentes conexiones de la necesidad de la conectividad, porque tenemos procesos migratorios diferentes, procesos migratorios al interior de la provincia. Entonces, en la complejidad que tiene nuestra provincia, que es tan grande y que al mismo tiempo requiere de prestar atención a las diferencias locales que vinculan estas tecnologías que tienen una lógica global y que en algún punto dan cuenta de que las necesidades que tienen algunas poblaciones, podemos llamarlas primermundistas, podemos llamarlas de diferentes lugares, son iguales en todas las regiones. Nosotros partimos de esta idea y para ello, en la siguiente diapositiva, vamos a profundizar un poco más en cómo está conformado este equipo de investigación, cuyo propósito tiene que ver con un mapeo muy en profundidad de esta relación con las tecnologías de los habitantes y los estudiantes, o sea, los habitantes y los estudiantes que vienen a la provincia a estudiar en las universidades, en las sedes de la universidad. Por un lado, tenemos un equipo sumamente interdisciplinario e intersede, que también es una apuesta muy grande del equipo, en esta idea de pensar la escala provincial del proyecto, en el que tenemos personas que forman parte, investigadores formados y en formación, que forman parte de la sede atlántica, de la sede andina y de la sede del Alto Valle, de la Universidad Nacional de Río Negro, y también personas que estamos vinculadas con la universidad porque es nuestro lugar de trabajo de CONICET. En ese sentido, no solamente hay un profundo interés de comprender la, la lógica de estos procesos a nivel provincial, atendiéndolo desde de las tres sedes y mapeándolo de esas tres sedes, sino también con una mirada sumamente interdisciplinaria en la cual se conjugan las miradas y también las preocupaciones que tienen muchos puntos en común, de diferentes perfiles vinculados con las ciencias exactas, con la informática y con las humanidades. Entonces tenemos
personas que vienen del ámbito de la matemática, de la informática, de la comunicación, de la lingüística, em, y, y y en esa intersección es que vamos generando diferentes preguntas vinculadas con la apropiación de tecnologías y también formas de responder. Esto se enmarca en un proyecto que está radicado en el Centro de Investigación CIEDIS, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad de la Sede Atlántica, y es un proyecto bianual que comenzó en julio del 2024 y que finaliza el año próximo en el 2026. Nuestras líneas de investigación también están muy vinculadas con intereses que no son solamente la idea de mapear por tener los datos y poder ofrecer datos concretos de cómo son las vinculaciones de los habitantes y los estudiantes que transitan la provincia en relación con las tecnologías, sino también pensar en de qué manera eso puede aportar justamente a la educación en todos sus niveles. El proyecto se enfoca no solamente en los estudiantes universitarios, y hemos tenido conversaciones en las cuales el foco ha ido variando de las poblaciones que queríamos atender, sino también en ese proceso de las infancias y las adolescencias. En este momento en particular, como vamos a ver, uno de los puntos de foco tenía que ver con los y las ingresantes, porque justamente son el puente entre una etapa de adolescencia hacia una temprana juventud. En ese sentido, nos interesa ofrecer propuestas pedagógicas y materiales educativos, también vinculados con juegos serios y las tecnologías disruptivas, como vamos a ver a continuación, pero también pensar de qué manera eso se articula desde diferentes lugares con los niveles educativos. Y en ese sentido, hemos tenido actividades de transferencia, quizás de maneras no tan formales, pero en algún caso sí, que tenían que ver con participar en diferentes actividades en instituciones públicas y privadas. Todo este interés de tener como una base muy territorial y anclada en la provincia nos hace, y las ciudades aledañas también a la provincia, porque por ejemplo acá estamos en una comarca Vierna Patagones y en algún punto la hemos ido articulando, de qué manera los intereses que tenía el proyecto de investigación se articulaban con necesidades que encontrábamos en esta zona en la que estábamos llevando adelante el proyecto. En ese sentido, hay como una serie de líneas que articulan a todas las personas que estamos convocadas en el proyecto, que tienen que ver justamente con los procesos de apropiación de tecnologías, con las tecnologías disruptivas, la idea esta de pensar las generaciones digitales y quiénes son estas categorías que han sido tan discutidas, pero que al mismo tiempo funcionan para entender los vínculos de las personas con las tecnologías, como la de em, nativos digitales, inmigrantes digitales, residentes, visitantes, y un montón de otras etiquetas que han tratado de generar de manera binaria quiénes eran usuarios más expertos de quiénes no. Entonces, en esta búsqueda del proyecto, que ahora vamos a ver los objetivos, pero en esta búsqueda del proyecto de tratar de desenvolver un poco esa situación y entender realmente que esos procesos no son lineales, nos interesa justamente caracterizar la disponibilidad, el acceso y el uso de las tecnologías móviles en particular, porque entendemos que hoy en día las tecnologías que más interesan son las móviles, por parte de estudiantes de diferentes niveles educativos, primario, medio y superior, en distintos ámbitos y formatos educativos que tienen lugar en la provincia de Río Negro. A partir de eso, trabajar en la descripción de esos procesos de apropiación y en la manera en la que se articula con variables socioeconómicas, culturales y geográficas, entre otras, y empezar a tratar de identificar patrones de uso. No sé si Edith me estoy olvidando de algo, si querés comentar algo. No, creo que está bien, está muy bien sintetizado. Ahora creo que lo vamos a ir, a medida que avancemos, vamos a ir profundizando y volviendo sobre algunos de los puntos que mencionaste anteriormente. Sí me gustaría agregar una cosa que es, digamos, nos olvidamos ahí que hay una de las miradas también y pensando, digamos, en quienes conformamos las diferentes formaciones de quienes trabajamos en este proyecto, hay una pata muy importante en esto que tiene que ver con el aspecto o el área educativa o el campo educativo, ¿sí? Así que bueno, eso nada más quería agregar y si querés seguimos adelante, si te parece. Bien, quedó en la diapositiva anterior algunos otros intereses que vamos a ir desandando, que tienen que ver con
de qué manera estas tecnologías suponen estos tres términos que son muy problemáticos porque algo que al mismo tiempo es una oportunidad, también se puede Mm, conceptualizar como un desafío y también se puede conceptualizar como un riesgo. Entonces, ¿de qué manera la vinculación con tecnologías, y en particular con tecnologías disruptivas, supone una reflexión profunda de lo que eso significa en cada uno de los niveles educativos? Porque como bien dijo Edith, acá hay como un interés muy fuerte en entender estos procesos en relación con estudiantes, con propuestas pedagógicas, con qué manera se tensiona el sistema educativo en todos sus niveles hoy en día a partir de todo el repertorio de tecnologías disruptivas que están disponibles. Y por otro lado, esta idea de las habilidades que todo esto demanda, las competencias y de, bueno, de diferentes maneras de hacer foco sobre lo mismo, de esta flexibilidad que tenemos que tener y constante em, actualización, por usar una palabra propia de los sistemas, que tiene que ver con estar todo el tiempo apro- generando nuevas habilidades, tratando de incorporar nuevas habilidades. Entonces, esos son como los intereses generales de todo el proyecto. bien. Bueno, si vamos a, tomamos algo importante, me parece, para decir y comentar antes de seguir, es que, bueno, quienes conformamos este proyecto venimos o veníamos antes de coincidir en esta iniciativa desde otros proyectos que estaban vinculados, por un lado, a cuestiones que tienen que ver específicamente con el uso de tecnologías disruptivas para mejorar procesos o intentar mejorar procesos de enseñanza y aprendizaje. Y cómo a partir de eso y a partir también de las demandas, como lo comentaba Lucía, de demandas de tanto formales o informales en relación a justamente los vínculos que hay entre las diferentes categorías, ¿sí? de usuarios, ¿sí? Y el uso de las tecnologías. En relación a la apropiación de tecnología y a lo que vamos a seguir comentando a medida que avance esta charla, hemos tomado para nuestro trabajo aportes de autores que están vinculados a el contexto geográfico en el que está inserta la provincia de Río Negro, es decir, aportes de otros autores patagónicos como son Sandoval y Silvia Coicaud principalmente. Y como bien lo menciona Sandoval, la idea de apropiación tecnológica tiene que ver con tener en cuenta aquellos, o sea, fundamentalmente el contexto histórico, ¿sí? Y cómo estos, él los llama ingenios técnicos, este hardware, este software, estos servicios que empiezan a colarse por nuestra vida cotidiana, ¿sí? Están atravesados por diferentes fenómenos socioculturales y también esos fenómenos son también los que hacen que haya diferentes miradas sobre los mismos. Acá hay una cuestión interesante, Lucía, no sé si querés comentar algo sobre esto en relación a los datos, pero esta idea de que lo que llamamos datos etnográficamente sensibles. ¿Querés Que en comentar este algo? sentido, perdón, que en este sentido, si bien en estas primeras instancias del proyecto, por ahí estamos yendo más a lo que en la metodología podrían ser datos más cuantitativos, lo que tratamos es en este mapeo que sea un mapeo de contacto situado, prolongado con las personas para comprender realmente esos procesos de apropiación y no la foto que a veces tenemos ante una pregunta que cuando analicemos los datos lo vamos a ver y vamos a decir, bueno, estos datos son más complejos que una pregunta, una encuesta cerrada nos puede dar respecto a si usa o no usa una tecnología. Hay unos montón de matices que emergen en esos usos que tienen que ver las condiciones, cómo llegan, las figuras mediadoras que pueden estar favoreciendo esos procesos de apropiación y un montón de aspectos de la complejidad que tienen los usos de la tecnología que en algún punto requieren de un trabajo de campo
más sostenido y diferente, y sobre el que vamos avanzando lentamente a medida que el proyecto sigue en marcha. En ese sentido, lo que vamos a mostrar hoy es parte de la primera parte de los datos, y ese pero lo que está tratando de decir, bueno, hacia ahí es hacia dónde vamos, estamos intentándolo. Exacto. Bien, y en relación un poco con lo que decía Lucía hoy, estas tecnologías que tienen estas lógicas que podemos entenderlas como lógicas globales y que luego hay que analizarlas o mirarlas en función de los contextos en los que transitamos. Hemos puesto acá como una pequeña descripción de estas tendencias tecnológicas en relación a aquellas tecnologías consideradas disruptivas. Y en particular, y en relación a las tendencias, algo sobre lo que se pone el foco tiene que ver con la progresión acelerada de los sistemas, es decir, las formas en las que algunas tecnologías por los avances justamente tecnológicos, se convierten en accesibles, ¿sí? Y, o se ponen a disponibilidad, ¿sí? Hay en relación a esto, si pensamos nosotros en otros proyectos, como comentaba anteriormente, hemos trabajado en algunas experiencias usando realidad aumentada o realidad virtual y estas tecnologías que son disruptivas también, ¿sí? No tuvieron el mismo impacto, ¿sí? En este contexto que, por ejemplo, la IA, ¿sí? Si pensamos que cuando empezamos a hablar de IA era a fines del 2022 y cómo nos encontramos en el contexto actual. Una cuestión que también nos interpela en relación a estas tecnologías tiene que ver justamente con el uso real de estas tecnologías y la vinculación que hay entre los distintos tipos de tecnología y preguntarnos acerca de si ese acceso o esa disponibilidad realmente es genuina, ¿sí? En términos de facilidad de uso, ¿sí? Y si lo pensamos en términos de facilidad de uso, pensar en cómo eso puede realizar aportes a las prácticas sociales, a las prácticas productivas e impactar con ello, ¿sí? En lo que tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones culturales, cuestiones educativas. Y en este sentido, acá hemos tomado algunos aportes, como decía anteriormente, de Silvia Coicauda en relación a, bueno, pensar si estas tecnologías en realidad, o el uso o la forma en la que queremos o en las que analizamos estas tecnologías, no nos que digamos en pocas palabras que el árbol sí no nos tape el bosque, ¿sí? Poner ante todo y en relación al espacio donde nosotros trabajamos, que es el ámbito educativo, poner por delante la educación por sobre la tecnología. Perdón. En relación a las tecnologías disruptivas con las que nosotros veníamos trabajando, en principio, como decía, era la realidad aumentada, la realidad virtual, y luego empezamos a partir de la posibilidad, ¿sí? De tener de acceso a estas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial y en particular de la inteligencia artificial generativa. Y acá surgen algunas cuestiones en relación a las mismas y al cruce entre estas tecnologías, ¿sí? Sobre todo en lo que tiene que ver, como mencionaba hace un momento Lucía, todo lo que genera debates
tanto sobre los riesgos, sobre los obstáculos y también sobre, y últimamente muy discutido, lo que tiene que ver con las regulaciones necesarias, no solamente en términos de la inteligencia artificial, sino entre otros tipos de tecnologías y servicios a los que puede dar lugar este tipo de tecnología. Bueno, también hay un aspecto no menor en relación a las categorías y estas ideas de generaciones digitales, y acá hemos tomado los aportes de Urresti, en relación no solamente él habla acerca de, bueno, los jóvenes actuales. Voy a leer textual. Los jóvenes actuales se integran en el mundo de la comunicación digital sin filtros previos ni membranas protectoras, haciendo del contexto social crecientemente digitalizado el centro de su experiencia de vida. Bien, y más allá, perdón, más allá, digamos, de que está haciendo foco en los jóvenes, esta mirada también no está puesta solamente sobre los jóvenes, sino también sobre las infancias y también también en otros espacios etarios. Perdón, No y en sé, ese sí. sentido, sí, en ese sentido, este es uno de los puntos sobre los que más hincapié nos interesa hacer, porque por un lado, después vamos a ver en los resultados esta idea de que las generaciones jóvenes se integran en el mundo altamente digitalizado sin filtros que le permitan ver la alta digitalización y tecnologización del Mm, mundo contemporáneo, lo vamos a ver justamente en los resultados de las encuestas realizadas y la falta de conocimiento, detección o visibilización de algunas mm, tecnologías de estas disruptivas, que nos parece una buena manera de entender todas las tecnologías que han aparecido, van apareciendo y van a seguir apareciendo, porque en realidad hoy en día nuestra gran preocupación hace 4 años es la inteligencia artificial, pero porque de repente hubo muchas prácticas que se vieron fuertemente impactadas, pero quizás mm. en un par de meses estemos hablando de otra tecnología disruptiva que nos produzca este cambio, esta preocupación. Y acá lo que vemos es de qué manera poco a poco las diferentes personas, las diferentes generaciones van entrando con menos filtros sobre este mundo altamente digitalizado. Si bien uno no puede partir de la base de que el grupo etario es el que define las prácticas tecnológicas, es cierto que hay algo vinculado con la digitalización del entorno, pero entonces de vuelta volvemos al punto de partida. Qué importante es tener un conocimiento profundo de cómo es ese contexto tecnológico en el territorio para comprender de qué manera se vincula con las diferentes generaciones bueno, en este caso de la provincia de Río Negro. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que planteaba este autor es que los nativos digitales no son solamente nativos digitales aquellos que nacieron con la tecnología, sino aquellos que nacen en un mundo en el que sus padres, que fueron jóvenes en estos momentos, tienen la tecnología tan incorporada en sus hábitos cotidianos que no se dan cuenta de cómo eso incide en las infancias, porque la tecnología ya no es algo que uno reconoce, sino algo que nos atraviesa sin filtro, sin membrana, internamente. Es una linda metáfora para entender el momento en el que Mm, estamos actualmente. exacto. Perdón, me Bueno, fui acá, me había corrido. No sé si Alejandra, ¿querés sumar algo más sobre esto? O José, perdón, que están también en la sala. Sí, gracias, Edith. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Me parece interesante lo que traías a colación respecto también justamente del contexto territorial, ¿no? Porque el proyecto también busca mirar esa perspectiva de apropiación en el uso en relación a diferentes espacios también territoriales, ¿no? Y cómo eso en algún punto tiene implicancias, no solamente en esto de la edad y el género, ¿no? Sino también justamente desde el lugar desde donde se apropian. Y me parece interesante esto también en relación al uso, ¿no? Cómo ese uso también se va dando en función de esa disponibilidad.
Buenísimo. Ujú. Vamos, si quieren. Acá hemos hecho como un pequeño recorte, probablemente todos quienes estamos en la sala, de alguna, en mayor o menor medida, tenemos como una idea de estos aspectos que nosotros le hemos puesto esta idea de que son los que nos sensibilizan o los que de alguna manera nos convocan o nos llaman la atención en relación a esta tecnología disruptiva que es la IA. Hay una cosa que, bueno, nada, me lo salteé, pero que me gustaría traer a este espacio y que tiene que ver con una, si se quiere, una definición de qué es una tecnología disruptiva o en su momento también considerada emergente. Y allá por el 2010, un investigador que es George Belestiano planteaba que son aquellas tecnologías que no han sido totalmente no son totalmente, su investigación, digamos, no puede darse por acabada, ¿sí? Entonces es como algo que sobre o son estas tecnologías sobre las que todo el tiempo, y en particular con la IA, creo que lo vemos en el diario, todo el tiempo nos están sensibilizando sobre algún aspecto. En relación a esta cuestión que tenía que ver con las categorías de usuarios, ¿sí? Y el vínculo con las tecnologías, surgen algunos aspectos vinculados específicamente con cuestiones vinculadas, podríamos decir, a la privacidad o el derecho o al olvido, que están también en otras tecnologías, pero que en este caso en particular, por ejemplo, uno puede observar em, co- en esta tecnología en particular el riesgo, por ejemplo, de la confianza que se deposita en las interacciones o en los resultados de las interacciones que tenemos con herramientas de este tipo. Y por otra parte, preocupaciones o miradas con preocupación respecto a cómo esto puede afectar las capacidades cognitivas y principalmente de resoluciones de problemas, ¿sí? Luego otras miradas vinculadas específicamente a lo que tiene que ver con eh, también acá con la transparencia algorítmica, y ahí yo esto en particular lo asocio mucho con que para entender este concepto también tenemos que atacar primero la brecha digital, ¿sí? No solamente, digamos, entre quienes tienen acceso a las tecnologías, sino en la importancia de desarrollar habilidades para entender las tecnologías y esa posibilidad de entender las tecnologías también es lo que nos va a permitir cuestionarlas y poder, cuando tenemos una interacción con este tipo de tecnologías, poder cuestionar esa transparencia algorítmica. Y por último, y justamente en estos días va a haber aquí un evento vinculado específicamente con las ciencias informáticas, pero un aspecto donde uno, en mi caso en particular, soy docente de una de las carreras vinculadas a tecnología, como es la licenciatura en sistemas, y uno empieza a ver que estas tecnologías tienen un impacto social porque generan cambios en el mercado laboral e incluso en la formación profesional. Tengo estudiantes, por ejemplo, que me dicen, bueno, ¿cómo hubiese cambiado mi forma de aprender, por ejemplo, a programar o a resolver problemas usando algoritmos, si hubiese tenido la IA? ¿O cómo cambia mi forma de hoy resolver situaciones laborales a partir de contar con herramientas de inteligencia artificial? No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. Eh, No sé, José o Alejandra, pero bueno, una cuestión también que es algo que atraviesa en algún punto todos estos ítems que hemos ido puesto acá, que tiene que ver con esta sensación de lo que
parece ser gratis, No, que parece ser gratuito, en realidad lo estamos pagando de maneras en las que muchas veces no somos conscientes eso. y de repente tenemos esto, que acá está puesto en un punto central del consentimiento informado y el cuidado que tenemos que hacer con qué delegamos en los diferentes sistemas, en este caso inteligencia artificial. En la charla de hoy a la mañana se hablaba un poco de esto. Bueno, si estoy haciendo mi tesis, pongo la tesis o le hago preguntas sobre partes parciales de esa tesis, que tiene que ver justamente con entender qué habilidades necesitamos para usar la inteligencia artificial, qué es lo que le podemos pedir a la inteligencia artificial y qué no, y que en algún punto todos los otros elementos que componen este mapa tienen que ver con sensibilizarnos sobre la IA. José, perdón. Sí, ¿qué tal? Primeramente, buenas tardes a todos y a todas los asistentes. Un tanto quería darle un sentido de continuidad a esto que están refiriendo respecto al sentido de transversalidad que vamos encontrando no solo en los postulados, sino también en los resultados obtenidos a partir, bueno, de metodologías y prácticas que nos van llevando a entender, conocer y evaluar de qué modo, por caso, trabaja la IA, en muchos casos qué falta de regulación hay, qué sentido de acompañamiento hay desde lo pedagógico, desde lo educativo. Cuestiones que, por supuesto, son planteos de desafíos muy, muy interesantes para ir a abordar no solo en lo que es la instancia de este proyecto de investigación, sino también interdisciplinariamente. Exacto, sí, tal cual. Bien, un poquito contar también para hacer como contarles un poco acerca de cuál de estos resultados que empezamos a tener, pero cuál ha sido la metodología de investigación del estudio, que si bien, como dice acá, es un estudio exploratorio descriptivo, donde el enfoque predominante es cualitativo. Un poco lo que traemos hoy para mostrar son datos de esta primera parte que tiene, digamos, que donde hemos recolectado algunos datos cuanti y empezamos a hacer una introducción a lo que tiene que ver con el enfoque más cualitativo. Ahora no voy a entrar en detalles acá, a medida que vamos mostrando los resultados, vamos a ir contándoles cómo fuimos avanzando con esto. Sí contarles algunas de las acciones que venimos realizando, en particular, como contaba hoy Lucía, empezamos con enfocándonos en los estudiantes ingresantes en particular y por nuestros vínculos laborales, ¿sí? Nos hemos enfocado en la Universidad Nacional de Río Negro y por ahora en un instituto de formación docente. Ahí fuimos tomando datos de diferentes carreras y como la idea es hacer un relevamiento, un mapeo de la provincia, hemos a partir de la división de la universidad en sedes, hemos ido tomando datos de diferentes carreras de diferentes sedes. Avanzamos también con una actividad que luego nos va a contar bien en detalle José. Es un focus group con estudiantes de sistemas y comunicación y avanzamos también con unas narrativas biográficas a través de WhatsApp, que esto lo va a comentar también Lucía. También es importante contarles que dentro de las acciones realizadas, ¿sí? Em, y un poco también con esta idea de quienes nos acercamos de los intereses y las formaciones que tenemos quienes conformamos el proyecto, ¿sí? En el caso de esta innovación para la enseñanza y el aprendizaje, es una propuesta de uso de la inteligencia artificial generativa para recuperar lo que se trabaja en el salón de clases a partir de un bot que puede responder preguntas a partir de lo trabajado en una clase. Y en particular, esto ha sido una innovación diseñada por el doctor Pablo Carranza,
de la sede Alto Valle y destinada específicamente, un modelo destinado específicamente para trabajar en el área de matemáticas, pero que puede ser adaptado para trabajar en otros contextos. Hemos llevado adelante también actividades de formación y transferencia, en particular algunas que han tenido como objetivo en principio la formación interna de este equipo, porque tenemos un interés común, pero venimos de formaciones diferentes. Y luego también actividades que tienen que ver específicamente con trabajar la alfabetización digital, pero de una forma que resulte accesible y que pueda ser... que pueda llevarse adelante en particular en entornos educativos, en principio de nivel primario. En esto en particular ha estado trabajando el profesor Martín Goin de la sede andina con un juego analógico de mesa con el que venimos desarrollando diferentes experiencias de desarrollo del pensamiento computacional a partir de este juego que busca la resolución de problemas, ¿sí? Con un enfoque o pensando con un enfoque que permita aplicar STEM. Bueno, y por último también contarles que como parte de este proyecto de investigación, o en el marco, mejor dicho, de este proyecto de investigación, el año pasado nos presentamos a una convocatoria de extensión que abrió la UNRN con un proyecto que fundamentalmente está orientado también a la cuestión de la alfabetización digital, en particular a la alfabetización de datos, en un tema que tiene que ver con cuestiones de salud, y con el que nos vinculamos con una institución, una ONG de aquí de la comarca, que es Aviadi y que trabaja específicamente sobre diabetes. Em, este proyecto de extensión nos permite realizar actividades que tienen que ver justamente con la aplicación de lo que venimos trabajando, de algunos resultados o de los aportes que vamos encontrando en el proyecto, pero también es un espacio para volver sobre cuestiones que tienen que ver con la regulación en el uso de las tecnologías, y también otras miradas desde otros usos en particular de este tipo de tecnologías. Bien, ahora sí, si les parece, vamos a comenzar a comentarles un poco algunos de los resultados con los que tenemos hasta el momento. Bien, Lu, no sé si querés comentar esto. Sí, bueno, estos son algunos de los resultados que hemos seleccionado para presentar el día de hoy, que nos parecían bastante interesantes respecto a corrernos un poco de lo que por ahí uno espera cuando aplica una encuesta, y estamos esperando que la curva tuviera que ver con que justamente las personas jóvenes utilizaran, o sea, más conscientes, porque en realidad acá estuvimos conversando mucho sobre los resultados numéricos que nos daba la encuesta, que tenía que ver con la aplicación de un formulario a más de 150 estudiantes, en los que le preguntábamos, entre otras cuestiones que tenían que ver con la variable de edad, de género y algunas otras cuestiones, si usaban o no usaban sistemas de inteligencia artificial. Y lo que estamos acá graficando tiene que ver con la relación que hay entre el uso y el conocimiento de la inteligencia artificial según la edad y según el género. Hay un factor que es interesante, que la mayoría de las personas que respondieron esta encuesta son varones, que están en color naranja ahí, y es menor la proporción de mujeres, pero en realidad lo que vemos así rápidamente en el gráfico es que hay un porcentaje de las personas que respondieron que
asumen no estar seguros sobre si usan o no usan inteligencia artificial. La posibilidad de responder eso tenía que ver con qué entendemos por usar o no usar cuando estamos pensando en números binarios. ¿Qué es entrar a ChatGPT para pedirle algo? ¿O es estar transcribiendo un audio de WhatsApp? Creo que Uy, se está cortando. Bueno, eh, mientras vuelve Lucía voy retomando. ¿hola? Justamente, Ay, hola Lu, sí, 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 ahí te escuchamos. ay, no sé qué pasó. Si no, quizás Se puede me apagar fui. la cámara, Eh, Lucía. ¿La apagó? No sé, Sí, digo, porque se escucha bastante cortado. fue esta última parte, ¿Ahora? Lu. Ahí te escuchamos Ok, perfecto. ok. Lo que nosotros veíamos es que había una parte de las personas en las que no estaban seguras sobre si usaban o no usaban, y eso tiene una correlación con las personas más jóvenes que no detectaban, porque lo esperable era que la respuesta fuera sí. En todo caso, la siguiente pregunta, que tenía que ver con la frecuencia, podía ser muy frecuente, ocasional o casi nunca. Pero en este contexto en el que el procesador de texto tiene IA, Google tiene IA, o sea, en todos lados vemos que los sistemas de inteligencia artificial emergen, ¿sí? No es que uno accede, sino que emergen en diferentes entornos digitales. Hay una gran parte que asume no estar seguro, que es un 10%, que es un número que nos parecía muy valioso, y al mismo tiempo son más conscientes, o detectan más el uso aquellas personas que podrían llamarse como un poco más adultas dentro del rango etario que tenemos en esta encuesta. A medida que nos vamos acercando a personas un poco más adultas, no adolescentes jóvenes, como sería lo que está hacia la izquierda en el gráfico, nos damos cuenta que hay mucho más conocimiento de ese uso de la inteligencia artificial. Y esto nos parecía, nos faltó el tilde en género, perdón. Esto nos parecía una de las cosas más valiosas que nos daba esta encuesta, porque nos permitía después indagar sobre aquellas personas que se ubicaban en los rangos etarios más jóvenes respecto a el repertorio de aplicaciones que utilizaban y tratar de indagar qué entendían ellos, ellos y ellas por sistemas de inteligencia artificial. Si solamente eran aquellos que evidentemente son sistemas de inteligencia artificial generativa, aplicaciones a las que uno accede, que después esto va a tener mucha correlación con lo que veamos en la siguiente diapositiva. Ahí está. Esta diapositiva, vamos a hacer un pequeño paréntesis, nos pareció bastante compleja de realizar porque, bueno, como han visto, esto está hecho en Gamma, que es una herramienta de Plataforma. presentaciones que usa inteligencia artificial, y parte de los análisis que fuimos haciendo los fuimos haciendo asistidos por diferentes herramientas de inteligencia artificial, y hubo gran parte de la actividad que fuimos haciendo que era tensionar la inteligencia artificial y sus lógicas y sus deseos de armar la presentación con la jerarquía que nos disponía, con los formatos en los que a veces nos presentaba la información que nosotros queríamos recuperar. Entonces, para hacer esta diapositiva tuvimos que lidiar, por decir un término, bastante con Copilot, que era la herramienta que estábamos utilizando integrada a un Excel para analizar unos datos que teníamos en ese sistema. Y lo que nosotros queríamos preguntar era, bueno, si en una pregunta de tipo abierta, de texto, de para qué usaban la inteligencia artificial, nos respondiera, según los diferentes rangos etarios que habíamos propuesto, una síntesis de esas respuestas. Y lo que vamos viendo es que hay un grupo etario que no es el más chico, aquel que uno podría pensar que está más interesado en apropiarse de las diferentes posibilidades que tienen los sistemas de inteligencia artificial, tiene un número más restringido de las acciones que realizan y de las aplicaciones que utilizan. Y en donde más respuestas tenemos, que es en el grupo etario de 27 a 36, encontramos que hay mayor conocimiento de las diferentes aplicaciones y encontramos diferentes verbos que tienen que ver para qué la usan, que no solamente tienen que ver con, no sé, acá aparece en la primer nube de palabras, aparece ChatGPT como lo más importante,
Mientras que en el segundo aparece un uso mucho más variado de diferentes aplicaciones, diferentes alternativas en su uso, y hay una palabra que nos parece muy interesante, que es la de estratégica, ¿no? Que quizás en las otras nubes de palabras no aparece tanto. Y en realidad la última nube de palabras son menos respuestas, por eso ChatGPT aparece en un lugar central, pero está esta cuestión de las dudas, ¿no? Al final, las nubes de palabras nos permiten una lectura distante de un texto escrito, y esto lo que estamos haciendo es un análisis preliminar de esas respuestas, pero nos da cuenta un poco de qué cosas emergen respecto a el grado de conciencia, o el grado de conocimiento, que no queremos usar la palabra conciencia, pero el grado de conocimiento de la utilización del sistema de inteligencia artificial y, por otro lado, para qué se utiliza. No sé, Edith, si querés comentar algo más de Sí. esta diapositiva. Sí, no, vincularla, no sé, Ale, si me gustaría que Alejandra hiciera acá un comentario en relación específicamente, estos son los datos en general, pero luego hicimos un análisis de estos datos a nivel de estudiantes de los profesorados de educación inicial y primario que se dan en un instituto de formación docente. Ale, no sé si ¿podés Sí, comentar algo más en relación a esto de los usos? sí, Edith. Ahí, bueno, espero que se escuche bien porque yo hace un ratito tenía problemas con la conectividad también. No, no, Pero lo que perfecto. trae, buenísimo, gracias, Edith. Sí, un poco lo que habíamos observado también en este análisis de los datos que veníamos haciendo, que son datos preliminares, un poco cómo ese uso, esa práctica también se vincula con ciertas percepciones, incluso, por ejemplo, no sé, en relación a la justicia en cuanto a la realización de determinados trabajos, ¿no? Si hay una realización de trabajos prácticos o actividades, a veces el hecho de contar con el apoyo, el acompañamiento del chat, por ejemplo, como una de las propuestas, lo notaban como una situación que para algunos que lo saben utilizar es una ventaja y para otros una desventaja. Entonces eso se torna como en un criterio de cierta injusticia, justicia según justamente el uso y la práctica que se tenga, ¿no? Y también en otros casos, bueno, más allá un poco de los que en las filminas anteriores se comentaba respecto de también esta desconfianza que se genera en cuanto al uso y en cuanto a la pertinencia y a esta posibilidad de errores y alucinaciones, también el hecho de como de, bueno, qué cosas quedan en relación a la formación docente, por ejemplo, para ser utilizadas, ¿no? O sea, qué es lo que se deposita en las consultas que se hacen a la inteligencia artificial y qué es lo que queda, si se quiere, en la acción propia del estudiante para su realización, ¿no? Entonces, bueno, qué se deposita y qué es posible que haga la inteligencia artificial y qué es lo que quedaría disponible para que yo pueda hacer, en este caso, en relación a la educación, ¿no? Y ahí encontramos también como una disparidad en cuanto a estas percepciones según sus prácticas y según sus usos, ¿no? Que eso también nos parecía importante un poco de la mano de esto, ¿no? Pensar justamente el uso de la IA como un proceso, pero cómo ese proceso también se va dando en función de estas prácticas de la disponibilidad, por ejemplo, de conexión de dispositivos, también del acceso, ¿no? Que se va teniendo y pone en diálogo un poco con lo que tanto Edith como Lucía también traían en las primeras filminas acerca de cómo ese acceso también se ve como diferenciado, ¿no? Sí, muy bien. Gracias, Ale. No, de Algo nada. más para sumar a esto, que en particular sobre estos datos que comentaba, que estaba comentando Alejandra, es que en particular en el caso de la formación docente nos encontramos algo para observar que tiene que ver con una cuestión de género, que son mayormente mujeres quienes responden que han respondido a la encuesta. Entonces, bueno, ahí tenemos que seguir todavía profundizando sobre esto, indagando sobre este aspecto y también hay un aspecto que mencionó ahí un poquito Alejandra, que tiene que ver con estos usos de la IA de acuerdo también a las cargas de familias que tengan quienes dieron nuestros estudiantes, ¿sí?
Bueno, ahora lo que queremos compartir con ustedes son algunos datos, que acá te vamos a dar la palabra, José. Hicimos el 7 de agosto pasado la primera experiencia de Focus Group, donde, como lo comentábamos anteriormente, participaron estudiantes de la carrera de Comunicación y Sistemas. Y a continuación esa fue una actividad que hicimos en forma presencial, ¿sí? Y bueno, a continuación vamos a ir mostrando algunos resultados. José, te damos, si querés, acá la palabra y vos lo podés contar y después vamos acompañando lo que vayas comentando. Perfecto, Edith, muchísimas gracias. Bien, como recién mencionaba, la idea, a mí lo que debiéramos sostener es la importancia de entender cuál era la finalidad a la que se prestaba la elaboración de un focus group, que es como bien sabrán, es una herramienta técnico-metodológica de búsqueda de información esencialmente cualitativa. Hasta aquí veníamos trabajando con encuestas sustentadas en lo cuantitativo y con un sentido de complementariedad nos permitimos arribar a la idea de realizar un focus group con alumnos de las carreras que se prestaran para ello, con una muy buena participación de alumnos de Sistema y de Comunicación Social, que no habían tenido inicialmente una experiencia previa en lo que era el desarrollo de un focus group. El focus group lo estructuramos a partir de lo general a lo particular, estableciendo 4 tópicos de contenido. A partir de ellos, lo que nos sentábamos era en intentar establecer modos y prácticas en lo que tenía que ver con el uso de las tecnologías móviles y la IA por cada uno de los participantes. De ese modo fue que establecimos 4 tópicos sobre los que fuimos desarrollando y reflexionando en orden a consideraciones, experiencias, perspectivas, motivaciones, modos de uso, dispuestos en cada uno de los contextos socioculturales en los cuales cada uno de los alumnos que participaban de ese focus group estaban insertos. De ese modo fuimos diseñando estos tópicos de contenido, de lo general a lo particular, donde primeramente nos preguntábamos aquello que queríamos establecer como modos y formas de pensar en los usos de los dispositivos móviles. Asimismo, un segundo tópico que referenciara experiencias y hábitos con dispositivos móviles, los modos, mecanismos, el grado de dependencia, y a partir de así empezar a establecer tópicos que concluyentemente nos llevaran a entender las prácticas de lo que es en el uso de los dispositivos móviles. Un tercer tópico que se embarcara en el entendimiento de hacia dónde vamos, en orden a cómo vamos entendiendo la IA y la finalidad que se sostiene en orden a los intereses de cada uno de estos dispositivos móviles en lo que hacía al futuro y a las tendencias en el uso de esos dispositivos móviles. Y finalmente, creo que fue el espacio mucho más innovativo en el aporte que cada uno de ellos nos dio y a las consideraciones finales que fuimos obteniendo como consecuencia de todo este trazado que fuimos desarrollando en estos 4 tópicos, que nos llevó a poder reflexionar sobre aspectos positivos y negativos que tiene la IA y brindándonos estos nuevos desafíos de pensarnos y repensarnos a partir de aquí en otras instancias que pueden proyectarse en este trabajo de investigación para analizar y describir hacia dónde apunta la IA en su aplicación y en su sentido de conocimiento. Y bueno, sintetizando en algunas cuestiones, nos supimos encontrar en los 4 tópicos con respuestas sumamente precisas, muchas de esas coincidentes, otras disidentes en cuanto al uso esencialmente de los dispositivos móviles. Muchos en general lo utilizan para lo que es el ámbito laboral, para comunicaciones, para mantenerse informados, para entender la lógica del empleo de la IA, en el caso sobre todo de los alumnos de sistema, como una generación de cambios de hábitos en la cotidianeidad y en las rutinas prácticas. Desde ya, los dispositivos móviles se referenciaron la utilización esencialmente de los celulares, tablets y PC,
en ámbitos académicos universitarios, laborales, de entretenimiento y para dispersión en una menor medida. Para ello también pudimos establecer que se conjugan nuevas formas de comunicación en lo que tiene que ver con la administración de la información que allí se accede a través de, básicamente, de los sitios en los cuales se consulta la IA. Empezamos a pensar y llegamos, yo lo compartía con mis queridas colegas, con Edith y con Lucía, de estos nuevos desafíos que se nos van a plantear a partir de ahora en el avistaje y en el establecimiento de el conocimiento de hacia dónde va a apuntar la IA. Esto tiene que ver también con las regulaciones en el uso de las tecnologías, en algunos casos bien dispuestas, en otras, bueno, estamos en pañales, observando que muchos que usan IA no tienen un profuso conocimiento de cuál es el sentido de la aplicabilidad en los criterios de selección informacional de lo cual allí pueden obtener. Lo que concluyentemente arribábamos en la concepción de las distintas miradas, que efectivamente, ciertamente es una problemática de lograr establecer, lo voy a puntualizar luego en un ejemplo, cuando lleguemos a ese cuarto tópico de reflexión final, de cómo se traza como un aspecto negativo de la IA. Aspecto negativo sobre el cual se debiera ir trabajando. Y creo que es un tanto nuestro desafío desde los lugares y los ámbitos en los cuales cada uno desenvuelve su actividad académica y profesional. El primer tópico, yo les mencionaba, uso sobre dispositivos móviles. Ahí nos establecimos como interrogante a resolver en esta metodología de Focus Group de cómo describían su relación con los dispositivos móviles en la vida diaria. Obviamente la IA es algo absolutamente novedoso, que tiene estas limitaciones sobre las cuales todos nos fuimos encontrando. Esencialmente los dispositivos móviles se utilizan, enhorabuena, en un gran orden para establecer puntos comparativos de autores, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el tratamiento académico, para la utilización, lógicamente, de videos de distintos tipos, música, Google Maps, para muchos que bueno, requieren de una utilización de este sistema. Por supuesto, sustentándolo en la utilización de correos electrónicos, uso de redes sociales. Aquí nos encontramos, fíjense, es una mirada bastante analítica y descriptiva a lo que se sucede con las redes sociales, ¿no? La multiplicidad en la utilización de cada una de ellas, ¿no? Cada una con su propio lenguaje. Esto nosotros, quienes provenimos de la formación académica de comunicación, estudiamos y analizamos y vamos describiendo las distintas tipologías, no solo semánticas, sino también en cuanto a la incidencia en la utilización de los términos en cada red social. ¿Sí? Bien sabrán cada uno de ustedes que no es lo mismo la forma en cómo se consume, cómo se responde, cómo se interactúa en una red social que en otra. Más allá de las cuestiones generacionales, de aquellos que estamos por cuestiones de edad quizás más ligados al Facebook y no tanto al TikTok, pero cómo cada uno de ellos van aprestándose a estas nuevas formas en cuanto al uso de las redes sociales. En cuanto al segundo tópico, ya adentrándonos de forma mucho más profunda en el análisis y la descripción de las opiniones, insisto, y las expectativas que mucho tienen que ver en la finalidad por la cual utilizan determinado dispositivo móvil y aplicación, nos encontramos con las experiencias y los hábitos en la utilización de los dispositivos móviles. Yo enunciaba que se hacía fuerte hincapié en los procesos comunicacionales. En general, el WhatsApp es, por ende, la aplicación de excelencia en cuanto a la inmediatez y la necesidad de encontrar una respuesta inmediata. Y ahí nos pusimos a reflexionar también con nuestras queridas compañeras. Otra problemática, que bueno, la adjuntaremos en su momento en el cuarto tópico, que tiene que ver con las angustias que muchas veces se generan ante la falta de la inmediatez en una respuesta de WhatsApp, ¿no? Y cómo se trabajan los procesos de ansiedad en el uso de estas tecnologías. Trabajos muy importantes como desafíos a plantearse en orden a ver cómo se decodifican
las informaciones que así se transmiten en cada una de estas redes sociales y las modalidades en pos de generar mejores formas vinculares, porque claramente esto ha trasuntado una transformación comunicacional 360 grados, ¿no? Visto en el desarrollo del trabajo, visto en emprendimientos de venta online, en lo que tiene que ver con el uso de aplicaciones multimediales para el estudio, en este caso instancia superior, como lo hemos consultado en alumnos de universidad, y esta problemática que pudimos comenzar a abordar en sentido a el disparador que fue saliendo a medida que íbamos conversando, obviamente en una situación de extrema confidencialidad y de mucha confianza con los alumnos que se prestaron para ello, y con el soporte logístico muy preciso de mi querida Lucía, se planteó el sentido de dependencia que generan los dispositivos móviles, ¿no? Esto es un hilado lógico y de análisis que se planteó desde un inicio, comenzado con el primer tópico hasta la finalización, ¿no? ¿En qué grado se genera un sentido de dependencia en la utilización de los dispositivos móviles y, consecuentemente, en la nueva utilización de lo que responde a la IA? Así tuvimos respuestas, una que yo quise enmarcar sintéticamente como un cierre de reflexivo de este tópico 2, que se me formuló como un uso de herramienta tecnológica, la IA, después de pensar y de pretender dar sí sentido a lo que nosotros buscamos en la IA. Y ahí se planteó la necesidad de ser preciso en los términos, en la especificidad de lo que pretendemos buscar en la IA y repensando y pensándonos en qué consecuencias pueden devenirse de la obtención de la información que nosotros busquemos en cada una de las IA. Otro de los planteos que fuimos evaluando en orden a este sentido del uso de la IA tiene que ver con esto que yo recién mencionaba de cuanto mayor especificidad nosotros alcancemos en la búsqueda de la IA, es dable suponer que la IA podría responder de forma mucho más específica, ¿no? Claramente, como con un sentido propositivo, la IA entendimos en el sentido reflexivo colectivo de todos quienes participamos en este espacio de Focus Group, que ayuda ciertamente a cuestiones de tiempo. Uno pregunta, la IA responde, casi de forma instantánea, ¿no? Con una inmediatez absoluta que esto que se planteaba reflexivamente de la importancia de pensar y pensarse con antelación o con anterioridad a aquello que queremos consultar en la IA, puede ciertamente ser un camino conducente para entender la lógica sobre la cual nosotros seleccionar el material en el cual vamos a ahondar o vamos a trabajar en función de las respuestas que nos brinde la IA, específicamente más allá de lo que nosotros pretendamos. Claramente es un desafío, yo lo planteaba allí en una de las evaluaciones como un desafío en la selección de gran cantidad de datos que se nos presentan a partir del establecimiento lo más preciso, ¿sí? Lo más medible que nos resulte para nuestros propios intereses en ese proceso de selectividad. Claramente esto es parte de un proceso como ocurre en todo proceso de investigación, ¿no? De recolección de datos y luego en orden a los intereses, las motivaciones, las perspectivas, ir seleccionando aquellos elementos conducentes para nuestro propio desarrollo y empleo de la investigación que llevemos adelante. Vamos continuadamente y voy a tratar de ser breve y claro y lo más conciso posible para luego arbitrar, si te parece y te resulta bien, Edith, un espacio de interacción con quienes están participando de este tan loable espacio virtual. El tercer tópico resulta ahondar sobre el futuro y las tendencias, es decir, siempre decimos esta mirada prospectiva, proyectiva, de cómo pensamos que puede resultar la IA en los distintos campos disciplinarios, ¿no? Desde lo educativo, desde lo formativo, desde los intereses propios que cada uno tiene para una actividad laboral específica. Y aquí sí pudimos ahondar quizás con mayor
exhaustividad el sentido de la dependencia, ¿no? Lo marcamos en el sentido de la reflexión como un aspecto negativo de afectación, donde se afirma que lo importante sería poder asistirnos y encontrar un logro de desconexión para conectarnos con lo real. Lo real es estar buscando en la especificidad de lo que la IA nos puede brindar a partir de nuestro propio interés y que eso nos lleve a una reelaboración de los mensajes, por ejemplo, a una reelaboración de los contenidos brindados, a un proceso de readecuación de lo que la IA nos brinda y no quedarnos solamente con ello. ¿Sí? Esto entendimos como un proceso de pensar y repensar metodológicamente lo que, y de forma sistemática, eso sería quizás mucho más dable en cuanto a lo procedimental, de la información que nos asiste la IA. Otro de los planteos muy interesantes que así se abordaron es cómo marcar prioridades para no generar esta sobredependencia en lo que tiene que ver con la utilización de los dispositivos móviles. Y muy sugestivamente, una alumna planteó un sistema de archivo de grupos de WhatsApp, ¿sí? Por prioridades. Decía, mi prioridad, si yo lo enmarco en lo académico universitario, está en establecer determinados grupos con perfiles que busquen el alcance de las decisiones que yo pretendo para mis trabajos o para compartir colectivamente con los compañeros y con las compañeras que estoy abordando un espacio académico. Y metodológicamente es muy dable esto, ¿no? Establecer un sistema de archivos prioritarios. Aquí podríamos establecer algunos autores que hablan sobre planificación en lo que tiene que ver con sistemas de prioridades, tiempos, selectividad. Gantt es uno de ellos que plantea formas de cronograma en tiempos, espacios y prioridades, y me pareció muy, muy dable y muy constructivo traerlo al debate como una metodología de poder plasmar, ¿sí? Y encontrar un sentido a esta dependencia que muchas veces, hasta de forma cuasi inconsciente, nos enfrentamos con la utilización de los dispositivos móviles. A partir de allí... José, perdón, Sí. Me gustaría agregar a eso también como para tener en cuenta, para analizar esta información, no perder de vista, digamos, sobre todo en esto que vos decías, esta capacidad de planificación, esta idea de cómo organizar por prioridades la comunicación. eh, Hay algo a no perder de vista, que quienes participaron en este focus group provienen de una carrera que es la de sistemas y otra la de comunicación, en donde hay ahí una cuestión puesta sobre una forma de pensamiento, de acercarse a los problemas, y también una forma de organizar la información, si se quiere. Con lo cual, digamos, eso no es creo que no es un dato menor, y bueno, seguramente en próximas instancias de este focus group que despleguemos, podremos corroborar si con otros estudiantes también se dan estas categorizaciones o estas estrategias, mejor dicho, para organizar la información y atender o a- o tratar de lidiar de alguna forma con esta cuestión que tiene que ver con evitar o atender a la dependencia de los dispositivos y de los servicios, sobre todo. Uh-huh, uh-huh. Efectivamente, muchas gracias, Edith, por tu aporte. Consecuentemente a ello, cuando hablábamos del sentido de dependencia y de qué manera conducirnos en cuanto a ello y cuanto a la sobreinformación que existen en los medios que consumimos, formulábamos algunos planteos de interrogantes, ¿no? Porque para no quedarnos solamente en lo que podíamos definir como procesos de diagnóstico desde miradas interdisciplinarias, como allí ocurrió, sino de plantearnos hacia dónde podemos
considerar que puede transcurrir y acercarse la IA. Y hubo una muy buena formulación de interrogantes, que es cómo lograr pensar que la IA puede alcanzar a trabajar tanto con adultos como jóvenes y, y chicos, niños y niñas pequeñas, en la utilización de la IA. Y ahí nos planteábamos esta cuestión de, que fue enunciado en el principio de la locución de esta reunión, lo que es la regulación en el uso de las tecnologías, ¿no? ¿Cuál será el límite y cómo lograr determinarlo? Y por así lo ejemplificaban en la accesibilidad que existe frente a lo que es la utilización de los dispositivos móviles y el consumo de la IA en la temática la cual quiera uno referirse o indagar o investigar sobre ello, cómo los chicos y los jóvenes y los pequeños y las pequeñas van a utilizar la IA, ¿no? Entonces, bueno, en camino de reflexionar sobre cómo debiera normatizarse o regularizar, ¿sí? Con el acompañamiento de un adulto, con niveles de accesibilidad, bueno, en fin, diferentes instancias que pueden ir estudiándose, describiéndose e investigando sobre cada caso en particular. Y finalmente queríamos, como impacto y proyección, establecer algunos considerandos que no tienen que ver con cuestiones de utilidad o inutilidad de lo que tiene que ver con la correcta y debida utilización de los dispositivos móviles o las consultas que hacemos asiduamente en estos nuevos disparadores que van surgiendo en los procesos de consultas en la IA. Y establecimos una reflexión final, si se me permite, negativa, que ciertamente nos plantea nuevos desafíos, que algo tiene que ver con esto que veníamos enunciando de sentido de regulación, ¿sí? Que tiene que ver con la distinción en el consumo de la IA en adultos y en las infancias. Cómo la IA va a ver la necesidad de cada chico, cómo puede encontrarse a partir de lo que establece la IA en sus respuestas, esa necesidad que las infancias pueden requerir en la capacidad de respuesta que la IA lógicamente tiene, hasta incluso en su inmediatez de capacidad de respuesta. Entonces, consideramos que podemos comenzar a trabajar como un nuevo desafío, culminar esta primera etapa cualitativa, en procurar entender y saber cómo se va a dar este proceso, ¿no? En las infancias, en los jóvenes y en los adultos. Contrariamente a ello, de que siempre terminar propositivamente, ¿no? Pensando qué cosas se advierten como ciertamente positivas, en que nos permite la obtención de variadas resoluciones a las pensadas, ¿no? Desde otro plano. Nosotros nos urgimos en el pensamiento muchas veces no solo racional, sino emocional, ¿sí? Hasta diría casi de forma innata sobre las capacidades de respuesta que brindamos en ello. Y hay que ver la IA en esto, obviamente, cómo trabaja, ¿no? Si bien nos permite obtener resoluciones a las que nosotros particularmente podemos pensar desde la fase individual, desde la fase grupal o como equipo o desde la fase institucional u organizacional, también nos permite la exploración de distintos campos y escenarios disciplinarios. Y el planteo final, para ya concluir con esta pequeña locución en cuanto a las reflexiones finales, el uso de los dispositivos móviles y el sentido de la IA en la consideración de quienes participaron de muy buena forma en ese focus group, es plantearse el desafío como búsqueda en el encuentro de un disparador diferencial en la IA. Es decir, que la IA logre plasmar no solo nuestras expectativas en función de un conocimiento profuso y profundo de cómo trabaja y cómo opera la IA, en orden de encontrar las mejores respuestas a nuestras necesidades. Y un alumno por así pensaba, primeramente pensar, luego evaluar posibles resoluciones y en tercer orden preguntarle finalmente a la IA. De ese modo quizás estaremos obteniendo metodológicamente las respuestas más atinentes a la búsqueda de nuestra necesidad de respuesta. Muchas gracias.
Gracias, José. Bueno, esto un poco ha sido algunos datos y análisis de esa información que fuimos recolectando tanto a través del instrumento que fue la encuesta, como luego a través de de este primer focus group. Y a mí me gustaría traer para como cierre de esta información y en relación al uso que hacen los estudiantes eh, sobre las tecnologías en general y en particular sobre los dispositivos móviles, algo que me quedó muy marcado de este focus group tenía que ver con una imagen en relación a pensar cómo para cuestiones muy cotidianas, como por ejemplo ir a la casa de un compañero, no me permito, o sea, lo hago automáticamente usando una aplicación como Google Maps y no me tomo, decía alguien en el focus group, no puedo tomarme el tiempo de pensar, bueno, tal vez si le pregunto a alguien, el estar consciente de por dónde voy a ir caminando o qué lección sería la que mejor me conviene para llegar a ese lugar, pero que sea algo donde prime, digamos, o donde de alguna forma entre el juego, si se quiere, entre comillas, la creatividad para dar respuesta a eso y no que la primera respuesta sea usar una aplicación del dispositivo. Bueno, para cerrar, lo que quisiéramos comentarles es que él, en principio, cuando arrancamos con la idea de este proyecto, nuestra intención era avanzar hacia la configuración de un observatorio regional que dé cuenta de las tendencias eh, que, que hay en relación a los usos de tecnologías móviles, pensando que eso puede tener un impacto en las decisiones institucionales, sean estas en los ámbitos académicos, en los ámbitos, en otros ámbitos políticos, etcétera. Y también y a futuro la intención es avanzar con otras propuestas que estén más vinculadas con un aspecto que vemos que es demandado, aun cuando, digamos, hoy en cualquier currícula, tanto del nivel primario como del nivel medio, inclusive del nivel inicial, uno puede ver plasmados en la currícula cuestiones que tienen que ver específicamente o el pensamiento computacional o la programación o la robótica, pero vemos que siguen siendo en el contexto real, específicamente en los espacios de enseñanza y aprendizaje de nivel primario, sean públicos o privados, y también del nivel medio, una demanda en relación a la alfabetización digital. Y en este sentido, nuestra intención es avanzar en ello, eh, promoviendo actividades que vayan o vayan en línea con el desarrollo de un uso creativo y en el desarrollo de estas habilidades de alfabetización digital donde prime de alguna manera lo analógico. Es decir, que para llegar a desarrollar competencias digitales, comencemos por lo analógico. Tratemos otra vez, vuelvo con esta idea de poder poner que el árbol no nos tape el bosque, que lo importante sigue siendo para nosotros el aspecto o la parte educativa y no la tecnología. La tecnología es lo que nos puede acompañar, pero justamente para acompañarla, para que sea un acompañamiento, necesitamos entenderla y necesitamos apropiarla. Y apropiarla va a depender del contexto en el que querramos darle lugar.
Bueno, no sé si algunos de mis compañeros o compañeras quiere agregar algo más. Si no, esto ha sido todo lo que teníamos para mostrarles. Quedamos atentos a sus consultas, a los comentarios. Todo es muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edith y equipo. Vamos a esperar a ver si alguna consulta en el chat. Por ahora no tenemos. em, y estamos medio jugados, o sea, con el tiempo, porque a las 4, claro, tenemos dejar un poco de que respiren descanso, porque a las 4 tenemos un taller. Em, pero bueno, sí, agradecerles la presentación. Me parece que es súper interesante conocer lo que están haciendo, además con toda esa base de información que pudieron recolectar en diferentes ámbitos y demás. No sé si tienen publicaciones o está prevista la publicación de esto que nos comentaron, como para por ahí también socializarlo. Em, y bueno, sí, les agradecemos la participación. Sí, y muchas gracias. Si tenemos publicaciones, les podemos compartir después la presentación y desde ahí pueden tener acceso a estas publicaciones que hemos ido haciendo a medida que íbamos avanzando con el análisis de los datos recolectados. Bueno, yo también aprovecho para agradecer. Edith, ¿estás compartiendo tu pantalla? Por las Ay, dudas te perdón, digo. perdón, 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 porque me quedé acá con la presentación. Ahí está, Pantalla. ahí está, ahí está. No, no hay problema, Perfecto. simplemente para que sepas que, Para que sepa que no ahí está, estaba, pensé que para que sepas estaba que estabas compartiendo tu pantalla. listo. No, para que sepas que no estabas sola con tu pantalla. No, y agradecerles un montón y también dar cuenta de que este es un proyecto que, si bien comenzó el año pasado, también ha llevado muchos ajustes y reajustes en términos de, tenemos muy claro el propósito, pero para poder recolectar esos datos, para poder trabajar en profundidad con ellos, hay unos tiempos que por ahí ahora lo que presentamos son los resultados preliminares y que en todo caso sabemos, tenemos bastante en claro cómo ir siguiendo, escalonando en esta profundidad de los datos que estamos presentando, pero sin embargo, con lo que pudimos ir haciendo en el año, entre todo este año del proyecto, pudimos darnos cuenta de cómo podíamos articularnos entre todos quienes formábamos parte del proyecto, también recursos humanos en formación que están participando, estudiantes de grado, estudiantes de posgrado, que también están dando su perspectiva sobre esto, que quizás sí es importante tener en cuenta de qué manera las tecnologías inciden de diferente manera en cada una de las personas. Y eso es como el punto de partida, pero también cómo los investigadores que formamos parte de este proyecto aportamos desde nuestros puntos de vista disciplinares y en esa atención a cómo seguir con este proyecto. Así que, bueno, espero que les haya gustado lo que presentamos hasta ahora y, bueno, seguiremos continuando en esta línea. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahí vemos que hay algunos comentarios, sí, también les agradecen la presentación, fue súper completa. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por Ahora, la Muchas invitación. gracias. bueno, para que antes que esperamos un media hora, descansamos un poquito y volvemos por Teams para el taller de educación en línea. Así que las esperamos a las 4 para el taller. Espero que puedan participar.